El día de hoy vamos a hablar sobre diagnóstico diferencial de lesiones ampollosas en el recién nacido y trataremos de hacer esto dinámico. Nuestros objetivos son señalar las dermatosis neonatales que se presentan con ampollas y enfatizar su diagnóstico diferencial clínico y paraclínico. Y para eso comenzaremos con un caso clínico. Este es un chiquito que tuve la oportunidad de ver en julio de 2015, con las lesiones que pueden ver ustedes de su lado izquierdo. Son estas ampollas tensas en el dorso de las manos. Es un recién nacido masculino de término, de peso adecuado para su edad gestacional, y esta es su primera consulta en el primer mes de vida. Un par de meses después, estas ampollas cicatrizan, como las pueden ver ustedes en el lado derecho de la imagen. Con estas características clínicas, ustedes pueden llegar a algún diagnóstico de los que están en la pantalla, o si tienen alguna consideración adicional, me gustaría escucharla. Quisiera ver si solo con levantar la mano me pueden decir quién opina que esto es un síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. Si alguien piensa que esto es pemfigoide neonatal. Si alguien considera que esto es chikungunya. O si piensan que es epidermolisis apoyosa simple. Bueno, veo como 5 o 6 manos, entonces el resto de este amplísimo auditorio debe tener consideraciones diagnósticas diferentes de estas, que me encantaría escuchar, ¿no? Bueno, por mayoría de votos pensamos entonces que se trata de una epidermolisis ampollosa simple, y es posible que estemos un poco sesgados, pues porque en este congreso se hablará particularmente de epidermolisis ampollosa. Sin embargo, vamos a ver que el abordaje debe ser muy sistemático. Los elementos para llegar a algún diagnóstico incluyen, dentro de nuestro interrogatorio, síntomas generales, la topografía de las lesiones, así como su morfología y evolución, la presencia o no de antecedentes familiares. Recordemos que muchas de las genodermatosis se presentan de novo en esta primera generación, pero es importante considerarlo, y los antecedentes perinatales. Las categorías nosológicas que pueden presentarse con ampollas en el recién nacido son muchas. Podemos tener aquí padecimientos infecciosos, trastornos adaptativos, es decir, dermatosis transitorias neonatales, padecimientos inflamatorios, traumáticos, genodermatosis, trastornos neoplásicos, metabólicos, infiltrativos e inmunológicos, es decir, como todo el texto de dermatología neonatal puede presentarse con ampollas. ¿Cómo hacemos entonces para distinguirlas? Bueno, vamos a dar algunas pautas de los padecimientos más frecuentes. Dentro de los padecimientos infecciosos, la categoría más frecuente son las bacterianas, y aquí están, por supuesto, las infecciones por estafilococo dorado, el intertrigo, el impetigo ampolloso y el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, que particularmente es preocupante en el recién nacido y en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Puede estar causado tanto por estafilococo dorado sensible como resistente a meticilina. Y también puede haber infecciones causadas por estreptococos de los grupos A y B, que se pueden presentar en la piel y pueden presentar también infección sistémica, es decir, sepsis en nuestro recién nacido. Clínicamente también las podemos ver como pústulas o ampollas. En cualquiera de estas dos podemos encontrar un foco con pus, es decir, en alguna localización a partir del cual se producen toxinas que generan estas ampollas. Otras bacterias que pueden generar o pueden presentarse clínicamente con ampollas son la infección por Listeria monocytogenes, la infección por sífilis congénita, que lamentablemente es cada vez más frecuente, probablemente esté pasándoles en Argentina lo mismo que en México, que la, entre comillas, facilidad de hacer crónica la infección por VIH-Sida permite que las personas infectadas tengan relaciones sexuales cada vez menos protegidas, e incluso hay modas de tener relaciones sexuales de alto riesgo para ver si se pesca la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, se tienen relaciones sexuales con personas que se saben seropositivas sin que se tomen las precauciones necesarias, corriendo el riesgo de a ver si me infecto de VIH, al fin que después me dan tratamiento y tan. Esto ha hecho que una serie de infecciones de transmisión sexual se cotransmitan junto con infección por VIH, y esto permite que tengamos con mayor prevalencia sífilis congénita. No se nos olvide que dentro del tamizaje de una mujer embarazada siempre se deberá incluir sífilis, y ante cualquier infección sexualmente transmitida, incluyendo verrugas anogenitales, se debe detectar VIH y, por supuesto, sífilis.
Otras bacterias que pueden presentarse con ampollas son la infección por hemófilos influenza, que es cada vez menos frecuente gracias a la vacunación pentavalente o hexavalente, y la infección por pseudomonas, que se presenta como ectima gangrenos. En el capítulo de las infecciones por hongos tenemos la infección por cándida, que se presenta sobre todo en inmunocompetentes en el área del pañal y en pacientes inmunocomprometidos de manera diseminada. La infección por Aspergillus, que es más frecuente cuando hay remodelaciones en los hospitales. Recientemente en México tuvimos un par de sismos muy graves que deterioraron algunas estructuras hospitalarias y estamos viendo más casos de aspergilosis debajo de los parches oclusivos, por ejemplo, de las venoclisis o de las curaciones por ampollas o escaras. La infección por zigomicetos también es de alta mortalidad en prematuros y lactantes y se nota como ampollas o bien como áreas necróticas, y la infección por tricosporón probablemente sea subestimada y puede ocurrir a partir de la diseminación de un foco en la piel o del tracto gastrointestinal. Otras lesiones infecciosas que se pueden presentar con ampollas son las infecciones virales, por ejemplo del virus del herpes simple, y pueden presentarse primero con ampollas que después se erosionan y dejan estas áreas como nodulares erosionadas, el virus de la varicela zoster, que también se puede presentar en la etapa neonatal, las infecciones por enterovirus y la infección por chikungunya. Es posible que tengan menos incidencia de chikungunya en esta área del planeta, pero en el área de Centroamérica y el sur de México hay chikungunya, zika y dengue con alguna frecuencia, y el chikungunya puede tener una presentación atípica, que es esta, con ampollas, que a continuación vamos a ver de manera más detallada. Dentro de las infecciones, también las que se presentan por sarna, pueden presentarse con muchas pápulas y algunas con ampollas. En relación con el exantema ampolloso por chikungunya, hay que recordar que la transmite el mosquito Aedes, es decir, de picadura diurna, y que se presenta clínicamente con fiebre, artralgias, mialgias, cefalea, un exantema maculopapular, que aparece 4 a 7 días después de la picadura y que de manera poco frecuente puede presentarse con estas ampollas. Este estudio de los archivos de pediatría del 2009 se llevó a cabo en una isla en donde prácticamente toda la población se infectó por chikungunya en un periodo muy corto, y observaron que el exantema ampolloso se presentaba en aproximadamente el 21% de los niños hospitalizados por chikungunya. La edad de presentación era de 3 días a 17 años y el exantema al principio tenía aspecto escarlatiniforme o morbiliforme para horas o días después presentar estas ampollas tensas que pueden ver ustedes y que podían extenderse hasta el 35% del área corporal. Esta es una ampolla intradérmica que mantiene alguna tensión y por lo tanto no se esfacela inmediatamente como en el síndrome de la piel escaldada. El tratamiento es sintomático, pero es una de las consideraciones que se deben hacer ante ampollas en el recién nacido, sobre todo si el contexto epidemiológico así lo permite. Dentro del capítulo de las dermatosis transitorias del recién nacido están el eritema tóxico, la melanosis pustulosa, la milia o miliaria y el acné neonatal y las ampollas por succión. Las características que permiten distinguir una de otra son clínicas, el contexto étnico del paciente, por ejemplo, la melanosis pustulosa es mucho más frecuente en fototipos altos como 4, 5 y 6, y ambas se tratan probablemente de un trastorno de adaptación al ambiente y por lo tanto podrían formar parte del mismo espectro. Clínicamente pueden ser muy similares. En la histopatología el eritema tóxico tiene eosinófilos si hacemos una tinción de sangre en un frotis de una de estas ampollas o pústulas, y la melanosis pustulosa tiene neutrófilos. La miliaria ocurre por inmadurez de las glándulas sudoríparas y entonces dentro de los antecedentes este niño ha tenido fiebre o ha estado muy cubierto por prendas para mantener la temperatura corporal y o no se ha bañado con la frecuencia que esperaríamos. El acné neonatal, que en realidad no es acné, sino es una foliculitis por malacesia, también se puede considerar dentro de estas infecciones ampollosas, vesiculosas en los recién nacidos. Y las ampollas por succión tienen como dato clínico muy importante que se encuentran en sitios al alcance de la boca del bebé. Es decir, si yo veo una ampolla en la espalda, eso no es una ampolla por succión, tiene cualquier otra explicación. Por otro lado, tenemos muchísimas otras enfermedades ampollosas que afortunadamente son menos frecuentes, que están en los capítulos de inflamatorias, infiltrativas, enfermedades ampollosas maternas autoinmunes y trombóticas. Estas son mucho menos frecuentes y las deberemos sospechar si no tenemos una explicación clara para las ampollas, que sobre todo son de etiología infecciosa o transitoria.
El capítulo de las infiltrativas merece un poco más de atención. Por ejemplo, la erupción pustular de mielodisplasia en la trisomía 21 puede anticipar una leucemia mieloide que es de difícil manejo y por lo tanto se debe detectar tempranamente. Es decir, si tengo un recién nacido con trisomía 21 con pústulas, vesículas, rápidamente debo pensar en este diagnóstico y corroborarlo cuanto antes. La mastocitosis se puede presentar de manera ampollosa y en las lesiones que no tienen ampollas encuentro signo de Darier positivo. La histiocytosis de células de Langerhans se acompaña habitualmente de mal estado general, aunque si tiene únicamente involucro cutáneo, la puede encontrar en los pliegues inguinales, en la piel cabelluda, sin deterioro del estado general. Algunos hemangiomas pueden crecer tan rápidamente que generen ampollas y posteriormente úlceras y también lo debemos considerar dentro de nuestro diagnóstico. En las enfermedades ampollosas maternas, pénfigo o penfigoide, pueden presentarse la ampolla, el aspecto clínico de la ampolla es el mismo que en el adulto y a veces puede ser la primera señal de que la madre tiene un trastorno autoinmune que destruye estas proteínas de unión en la membrana basal y por lo tanto ella no lo sabía, sino que el recién nacido nos lo avisa, igual que el lupus eritematoso y la epidermolisis ampollosa adquirida. Algunos que son mucho menos frecuentes, pero que pueden causar evolución catastrófica, son la gangrena perinatal de la nalga y la púrpura fulminante, que se pueden presentar con necrosis en bloques y ampollas sobre estas áreas necróticas. La gangrena perinatal de la nalga tiene como factor de riesgo la instrumentación de la arteria umbilical. Esto puede causar trombosis de la extremidad o las extremidades. Y la púrpura fulminante se puede presentar cuando hay infección por meningococo. De repente se piensa que el meningococo es menos frecuente de lo que en realidad es y no se considera su diagnóstico sino hasta muy tarde. Otro capítulo importante son las ampollas traumáticas, tanto iatrógenas, por ejemplo, esta es una escara que apareció después de que se extravasó una solución rica en calcio en un recién nacido y esto produjo una ampolla primero y posteriormente una escara, igual que esta lesión. Y las de trauma no accidental, que lamentablemente es más frecuente de lo que quisiéramos pensar. Esta es una quemadura térmica, esta también es una quemadura y lesiones puntuales en las uñas, igual que esta, y bueno, pues como parte del protocolo de un chiquito maltratado, hay que buscar otras lesiones esqueléticas, lesiones en los tejidos blandos con diferente grado de evolución. Dentro de las genodermatosis, pues tenemos una gran categoría, un gran grupo. Están aquí la incontinencia pigmentaria, que solo en una de sus fases presenta ampollas, la epidermolisis ampollosa, que es todo un grupo de enfermedades y que de acuerdo con la topografía, la evolución y el patrón de herencia, podemos catalogarlas en autosómica recesiva, dominante, ligada al X, y de acuerdo con su nivel histológico en suprabasal, simple, distrófica o de unión. Por otro lado, la acrodermatitis enteropática o dismetabólica, en donde hay deficiencia de zinc, deficiencia de biotinidasa, también se pueden presentar con ampollas. La acidemia metilmalónica, la ausencia congénita de piel, que es muy poco frecuente, la dermopatía restrictiva, que también lo es, y la aplasia cutis congénita a veces se acompaña de ampollas en la periferia. Otras menos frecuentes y que se presentan con un patrón en mosaico son la porokeratosis lineal. Algunas erosiones en los nevos melanocíticos pueden presentarse siguiendo ampollas. La hipoplasia dérmica focal también puede presentar ampollas. La porfiria, sobre todo cuando este niño ya recibió exposición al sol, y otras mucho menos frecuentes como las crestas interpapilares ausentes y la lipoidoproteinosis. ¿Cómo hacemos entonces para sospechar que un paciente tiene genodermatosis? Bueno, ante lesiones en mosaico, por ejemplo, es obligado pensar en una genodermatosis, por ejemplo, en relación con incontinencia del pigmento, y se requiere una exploración física completa de todos los tejidos derivados del ectodermo y de los que se relacionan con el ectodermo, es decir, el mesodermo, junto con medición del crecimiento somático. Estos niños requieren seguimiento en el largo plazo. Todos los pacientes que tienen una genodermatosis o lesiones en mosaico deben seguirse en el largo plazo, de manera que se anticipen riesgos en el crecimiento y el desarrollo y se deberán tomar biopsias cuando sea necesario y evaluar las asimetrías corporales que pueden ocurrir de manera variable. En relación con epidermolisis ampollosa, solo para recordar que tenemos diferentes proteínas afectadas y por lo tanto diferentes fenotipos y que la precisión de estos aspectos tanto histológicos como moleculares se deberá hacer con histopatología y con biología molecular cuando esté así disponible. De manera que podamos distinguir entre epidermolisis ampollosa suprabasal,
basal, de unión o distrófica, en donde están afectadas cada una de las proteínas que ven ustedes del lado derecho de su pantalla. Entonces, con nuestro recién nacido, ¿a qué diagnóstico podemos llegar? En relación con los síntomas acompañantes y el interrogatorio pertinente, tenemos que este niño estaba irritable, pero no tenía fiebre y toleraba adecuadamente la vía oral. Eso, de manera muy gruesa, puede descartar la etiología infecciosa como parte de la explicación de estas ampollas. Dentro de la topografía, estas ampollas se encuentran únicamente en las áreas de roce. Son ampollas tensas, es decir, son más o menos resistentes al trauma. Aparecieron al nacimiento, cicatrizan rápidamente, pero vuelven a aparecer lesiones en sitios de roce. Y dentro de los antecedentes familiares, el padre tenía el mismo cuadro clínico en la infancia y mejoró de manera paulatina. ¿Alguno de ustedes tiene un diagnóstico definitivo para este paciente? Epidermolisis ampollosa, ¿de qué variedad? Dentro de los antecedentes perinatales, aparentemente no hay consanguinidad y los hermanos son sanos y tiene 6 hermanos. Y entonces podemos llegar al diagnóstico de epidermolisis ampollosa simple localizada, en donde están afectadas la queratina 5 y la 14, es de patrón autosómica dominante y antes se denominaba de Weber-Cockayne. Es decir, con las pautas clínicas es posible llegar al diagnóstico de este paciente, aun cuando en México no disponemos tan frecuentemente de detección de las mutaciones en muchas enfermedades. Como conclusión, las dermatosis ampollosas presentes en el periodo neonatal requieren un diagnóstico diferencial amplio, como lo hemos platicado. Se deben considerar diferentes posibilidades etiológicas y para distinguir el diagnóstico final se requiere interrogatorio del padecimiento actual, exploración cuidadosa, antecedentes familiares y patológicos pertinentes, examen histopatológico, en este chiquito se corroboró con histología, no tengo la foto disponible en este momento, pero la histología era compatible con epidermolisis ampollosa simple. Cuando no es suficiente con las tinciones habituales, pues hay que utilizar microscopía electrónica, inmunofluorescencia y por supuesto biología molecular cuando así esté disponible. Creo que hemos cumplido con los objetivos.